derecha, por Dios, a la derecha, a la derecha. Vale. Un poco más. Hoy estamos aquí en la capilla conocida popularmente como La Esperancilla, que forma parte de la sede de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín, una de las hermandades integrantes del desfile procesional de la madrugada del Viernes Santo. Y para ello hoy nos acompaña su secretario Francisco Javier Burgos. Fran, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Fran, ¿qué se sabe de los orígenes de esta hermandad? Bien, la hermandad es fundada por el gremio de herreros y cerrajeros y las primeras constituciones son de mediados del siglo XVIII, de 1765. No se tiene claro el origen, sí que estaba integrada en el Cabildo de San Nicolás de Tolentino y hay un dato de 1670 en el que ya habla de que participa en la procesión de la madrugada del Viernes Santo junto con nuestro Padre Jesús Nazareno y San Juan Evangelista. Una más de las hermandades más antiguas, ¿no?, de nuestra Semana Santa. Sí, exactamente. Y además la historia de la hermandad se desarrolla a partir de ese siglo XVIII, además de una manera bastante activa. ¿Se sabe o se tiene alguna referencia documental gráfica sobre esa talla originaria de la hermandad? No, lo cierto es que de las imágenes o imagen que desfiló y participó en la procesión del Viernes Santo hasta el año 1936, realmente hay algún documento gráfico, pero no quién fue su escultor, ni cómo iba. La verdad es que no tenemos datos de ello. Solamente hay un dato de 1890 en el que habla de una restauración de la cara y de las manos. Se hizo ese repintado, pero no tenemos más datos. Hay escasa documentación. Hasta, como bien has dicho, 1936, año de la Guerra Civil. Por desgracia, se destruye la talla. Absolutamente todo. O sea, no queda ni andas, no queda imagen. Y se conservaron manto, coronas y parte de los bienes de la hermandad gracias a la que era entonces su camarera y el depositario de la hermandad, el nuncio, pero la verdad es que no ha llegado absolutamente nada. Los libros de actas empiezan en 1940, ya con posterioridad a esa guerra civil, y solamente hay un libro de cuentas que es de principios del siglo XX. La verdad es que en esos primeros años después de la Guerra Civil, en cuanto a imágenes, hubo una primera donada por don Emilio Saiz, que es con la que desfiló en la procesión de 1940.
Luego hubo una segunda talla que donó un hermano, Félix Saiz, que desfiló solamente ese año, porque en ese momento se encarga al escultor Pío Mollar una nueva talla. Esta talla desfiló el año 1942 hasta 1947, en el que ya desfila la imagen de Federico Colló Valera, que es con la que desfilamos en la actualidad. Es decir, que podríamos decir que en la historia de esta hermandad ha habido 3 tallas. En la historia reciente sí. Bueno, sí, en la historia reciente, me refiero a partir de 1936, a partir de la reconstrucción de 1940. 3 tallas, 2 primeras y finalmente la que actualmente desfila, que es la de Coullar Valera. ¿Qué se hicieron con esas 2 tallas anteriores? Bien, la primera talla, la de Emilio Saiz, desconozco. Luego hubo la de Félix Saiz, que esa está actualmente en el pueblo de Jábaga. En un momento determinado aparece en casa del depositario de la hermandad, se entrega a las madres concepcionistas para el culto y se vende al pueblo de Jábaga en el año 1957. La segunda talla, la de Pío Mollar, es la que actualmente está en el pueblo de Sotos, o sea que se le da culto y forma parte de una hermandad de la Soledad. Que en 1943 esta hermandad la cede a otra de las hermandades de nuestra Semana Santa para que pueda procesionar. Yo la verdad es que desconozco el motivo, pero fue una petición del muy ilustre cabildo del Santo Sepulcro de la Soledad para que desfilara el Viernes Santo. Para eso fue en los años 1943 y 1944 y hubo una subasta aparte, porque los banceros que portaron la imagen eran de nuestra hermandad. Tanto ese año como el siguiente se realizó esa subasta y quien realmente desfiló fueron los hermanos de la Soledad de San Agustín. Una de vuestras características o vuestras señas de identidad, podríamos decir, de esta hermandad de la Soledad de San Agustín es la seriedad. Una seriedad que, bueno, podríamos decir que se han creado como si fuesen una serie de normas o de rituales, tanto a la salida de la talla, al desfile procesional, como a la entrada, como durante el propio recorrido. Bueno, yo creo que es una norma no escrita, que la aprendemos desde niños, que nos enseñan a que hay que salir de la iglesia con el capuz bajado y tenemos que regresar a la iglesia con el capuz bajado, no abandonar la procesión. Esto es algo que en esa historia reciente ya se recoge en actas en el año 1941, en el que se recuerda a los hermanos que se guarde la debida compostura, que el capuz no se levante durante el recorrido, que hasta que la imagen no está encerrada en la iglesia del Salvador, todo el mundo debe permanecer con el capuz bajado. Y eso perdura hasta nuestros días y es algo que se recuerda año a año a través de las juntas generales, de los informes de Junta de Diputación. Entonces, bueno, pues forma parte ya de lo que es la realidad de la hermandad, esa forma de desfilar, y yo creo que es lo que motiva pues esos momentos tan extraordinarios de silencio durante el recorrido. Posteriormente a la actual talla que tenemos de la Soledad de San Agustín, sufre una serie de modificaciones. Podríamos decir que no estaba acabada para lo que es actualmente. ¿No es así? Sí, la imagen es que no tenía cuerpo. Entonces solamente contaba con la cabeza, las manos y los pies montados sobre un armazón. Y lo que se le hizo fue una talla de madera y es lo que lleva actualmente, un cuerpo hecho de madera, pero sin ningún tipo de... no está realizado con cuidado ni mucho menos. Fran, ¿cuándo se incorpora el palio? En el año 1948 es cuando se toma la decisión de incorporarlo. Desfila por primera vez en 1949, pero hasta el año 1958, en el que desfila tal como es actualmente, sufre distintas modificaciones en las que se alargan las andas y ese es el palio tal como lo vemos hoy en día, pero es del año 1949 el primer año de desfile.
Y en toda esta evolución que nos estás contando hasta la actualidad, hasta la imagen y la talla que actualmente vemos desfilar, hay varios datos curiosos, podríamos decir, que recogen los libros que hablan sobre esta hermandad. ¿Cuáles son esos datos curiosos, esas historias? No sé, en el año 58 no solamente se estrena las andas y el palio tal como los conocemos hoy en día, sino también el extraordinario manto que lleva la Virgen cada Viernes Santo, que es obra de Encarnación Román. Una comisión se encarga en el año 56 de hacer estas pesquisas para que se realizara el manto. Y bueno, como dato, ese manto es subvencionado por los hermanos, casi se recoge casa a casa el dinero para poder sufragar el coste. Y también como dato curioso, en 1958 apenas se pudo ver ese manto porque llovió. Y la imagen hizo el recorrido entre agua, sol, con el manto cubierto por un plástico. ¿Cuándo se incorpora el segundo paso, que actualmente procesiona? Bien, es una decisión también de Junta General de 1986 y desfila por primera vez en 1987. Este año sería el desfile número 25 y el 25 aniversario lo celebraríamos en el año 2012. Es una obra del escultor Vicente Marín y las andas son de los hermanos Pérez del Moral. Y desde ese momento pues está desfilando con la hermandad, primero desde El Salvador y después desde la iglesia de San Andrés. Actualmente ya lo hace desde esta capilla de la Esperancilla. De esta capilla de la Esperancilla, vamos a hablar un poco de cuál ha sido pues, la evolución hasta formar parte de la sede de esta hermandad, porque precisamente fue a raíz de incorporar este segundo paso, ¿no? Esto era un antiguo hospital de peregrinos que en el año 73 ya se declara en mal estado y creo que en el año 80-81 en estado de ruinas. La hermandad solicita a través de la parroquia al obispado el poder afrontar aquí las obras para que esto se convirtiera en el lugar desde el que saliera el paso del encuentro. Y la verdad es que las dimensiones permitieron muchas más cosas, ¿no? Y es actualmente la sede también de la hermandad. Aquí celebramos juntas generales, tenemos un almacén para las andas que salen el Viernes Santo y luego tenemos esta capilla magnífica que actualmente pues, bueno, no está al culto porque hay falta de sacerdotes. Podríamos decir que es un privilegio, ¿no? Hoy en día el poder tener para dar culto una capilla propia a una talla, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y además nos permite pues, muchísimas actividades, no solamente las propias de la procesión, sino actividades religiosas. Y dentro de eso es donde se encuadra algo que tiene esta hermandad y que otras no lo tienen en la actualidad, que es una escolanía. La escolanía es pues, un grupo de niños de la hermandad que efectúan fundamentalmente cantan las funciones religiosas de la hermandad y también participan de forma activa en las actividades de la parroquia. Eso ha ido creciendo, ha ido a más, participa también en las actividades de otras hermandades, como puede ser la hermandad del bautismo o la de la borriquilla, y de hecho cantan, por ejemplo, el día de la procesión de la borriquilla. Y luego, aparte de eso, pues bueno, pues hacen conciertos y la verdad es que lo que se pretendía era dar cabida a una formación tanto cultural como religiosa de los más jóvenes para que se fueran integrando poco a poco en la hermandad. Porque nosotros la semana que viene iniciamos con las charlas cuaresmales, una intensísima semana que terminará el sábado con un momento muy especial para los hermanos y es el besamanos de la Virgen. Es el único día del año que tú a la Virgen la puedes ver lejos de las andas, lejos de la capilla y prácticamente a la misma altura que nosotros. Entonces es un momento muy importante. Previo al día anterior se hace lo mismo con el paso del encuentro, con lo cual pues bueno, es una manera de rendirles un sentido homenaje por parte de todos los hermanos. ¿Cómo terminamos esto? Pues con ese concierto que nació hace ya, vamos a por la 4ª edición, y que en el tiempo ha ido teniendo cambios. Y el más importante es que este año hemos decidido que se convierta en un encuentro de niños. Y la mejor manera de que tengamos ese encuentro de niños este año es que van a participar los nuestros de la hermandad con la escolanía del Real Monasterio del Escorial, ahora mismo en España.
Fran, como nos has comentado, el gremio que da un poco origen a esta hermandad era un gremio de herreros y que podíamos decir que hoy en día es un grupo que aún participa, podríamos decir, en el propio desfile procesional del Viernes Santo. Sí, de una manera indirecta, sí, familiar, porque el último herrero vivo de la hermandad murió en el año 2002, que era José Antonio López. Con motivo de su muerte en ese año, su hijo es coautor del motete que actualmente se canta en la herrería, que era de su familia, y es algo que se inició como algo muy entrañable por parte de todos en el año 1997, en el año que se celebraba el 50 aniversario de la imagen, de la salida en procesión de la imagen actual de Collao Valera. En este 2002 se compone el motete y en la Junta General de ese mismo año, de 2002, se solicita a la familia López que, si no tiene inconveniente, en que tenga continuidad en el tiempo este canto del motete y que acompañara a la hermandad al golpe de los yunques. Se viene haciendo desde entonces y este año pues tendremos la oportunidad de volverlo a escuchar y volverlo a ver. Fran, ¿quién es Antonio Aguilar para esta hermandad? Antonio Aguilar ha sido, y yo creo que es para muchos de nosotros, el ejemplo de esa seriedad que escenifica la hermandad. Él durante muchos años fue el portador del guión de la hermandad, desde 1954 hasta 1966 por subasta, y ese año se decide en Junta General que lo porte con carácter perpetuo. Y así lo hizo hasta 1975, ante su avanzada edad, él voluntariamente decidió no continuar con esa tarea. ¿Qué evolución ha sufrido la propia hermandad desde esos orígenes hasta la actualidad en cuanto al número de hermanos? La verdad es que mucho. La hermandad en la actualidad tiene 2.645 hermanos, es una hermandad bastante numerosa. Y hace que superamos los 1.000, pues como unos 30 años aproximadamente. La verdad es que ha crecido bastante la hermandad en estos años. ¿Y cuál es la cuota que pagan estos hermanos? 6 euros en la actualidad, al año. En cuanto al número de banceros de ambos pasos, ¿cuántos son los que portan las tallas? El paso del encuentro son 32 banceros y ahí no hay ninguno de turno. Y el precio más o menos, el precio medio viene siendo en torno a unos 100 euros. Y el de la Virgen son 30 banceros, 12 de los cuales son de turno, y el precio medio está en torno a los 950.000 euros. Cuando hemos ido entrevistando a los diferentes secretarios de las diferentes hermandades, pues son muchas las que hoy en día ya tienen una marcha musical o una composición musical dedicada a las mismas. En vuestro caso, ¿cuántas tenéis y cuáles son los autores de las mismas? Tenemos dos. Una primera de Julián Aguirre, que se llama Soledad de San Agustín, y la segunda, Tu silenciosa mirada, de Juan Carlos Aguilar, que además es hermano de esta hermandad. Fran, esta hermandad, como el resto de hermandades de nuestra Semana Grande, nacen un poco con el fin de auxiliar a los hermanos en los momentos difíciles. Un objetivo que podríamos decir que hoy en día mantiene esta hermandad a través de una serie de fines sociales que lleva a lo largo del año. Sí, bueno, aparte de dinero que puedes dar a la parroquia como donativos, a las madres concepcionistas con las que colaboramos, la hermandad organiza unas actividades muy especiales. Este último año, con la Escolanía, un concierto benéfico que permitió llegar a casi 300 niños de la ciudad a través de Cáritas Parroquial, entregándoles juguetes. Íbamos buscando una sonrisa y yo creo que lo conseguimos. Y desde el año pasado, en Cuaresma, hacemos una recogida de alimentos y la verdad es que este año está resultando extraordinariamente bien.
La colaboración de los hermanos está siendo magnífica y animo desde aquí a los que me estén escuchando, hermanos o no hermanos, los alimentos que recojamos, que sean no perecederos, los entregaremos a Cáritas Parroquial, porque creo que las necesidades en nuestra ciudad son muchas y creo que debemos colaborar a que sean menos. ¿Tenéis algún proyecto futuro? Así inmediato no. El más importante para nosotros es que en un plazo medio de tiempo tendremos que restaurar el manto. Tiene ya muchos años, el terciopelo está bastante estropeado y tendremos que ir planteándonos esa restauración. De hecho, en los 2 últimos presupuestos ya viene recogida como una partida de ingresos para ir retirando ese dinero y ir ahorrando, porque la verdad es que las necesidades van a ser muy grandes. Sí, no es algo barato, que pueda ser accesible a cualquier persona. Pues Francisco Javier Burgos, secretario de la Venerable Hermandad de la Soledad de San Agustín, muchísimas gracias por atendernos y muy amable. Gracias a vosotros.